Muy bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Los niños pueden pasar a su salón. Ah, ya están en el salón, ¿verdad? Rápido. Irra, salón. Vamos a... Ya se va José Manuel al salón también. Es el que pone el desorden, por eso no lo aceptan. Ok, vamos a orar, hermanos, ¿sale? Muy bien. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, gracias por este tiempo en el cual podemos estar aquí reunidos como iglesia local. Señor, gracias por este tiempo. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel y tu palabra, Señor, es verdadera y tu palabra es como esa espada de dos filos que viene y penetra a nuestro corazón. Señor, te pido en esta noche, Padre eterno y glorioso, que me des sabiduría, me des entendimiento para que pueda predicar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a la vida de mis hermanos y no mis emociones, no mis creencias, Señor, sino lo que tu Espíritu Santo quiere enseñarnos. Yo te doy gracias por cada persona que está aquí, Señor, porque sabemos que tienes un mensaje para sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos, pues vamos a seguir con nuestro estudio de Apocalipsis, hermanos, estudio de Apocalipsis. Hermanos, y voy a hacerles una aclaración. Yo sé que no todos me preguntan, pero los que me han preguntado, hermanos, siempre me gusta ser como muy transparente con las cosas de la congregación y traigo una computadora nueva y no es porque yo la haya comprado, no, para nada. No la compré porque uno me están preguntando, pastor, ya se hizo Mac. No, yo no la compré. De verdad, hermanos, yo los estudios de los miércoles ya no iba a seguir con ellos porque se me complica para grabar por mi computadora que está muy viejita. Y unos hermanos de aquí se acercaron y me dieron este regalo, fue un regalo, para que podamos seguir transmitiendo los miércoles, hermanos. Crean lo que esto lo hacen los hermanos por ustedes mismos también, para que puedan seguir teniendo el estudio de los miércoles y puedan seguir siendo de bendición. Así que, pues, no sé, siempre me gusta aclarar las cosas, ¿verdad? Entonces, pero eso sí, hermanos, ¿sale? Entonces, vamos a iniciar, vamos a iniciar. Entonces, hermanos, estamos con nuestro estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y el miércoles pasado terminamos el capítulo 17, ya llevamos ya el capítulo 17. ¿Quién sabe cuántos meses ya llevamos de este estudio de Apocalipsis? Pero son varios estudios. Y, 8, no, ¿dónde crees? Ya vamos en el capítulo 17 y vimos un capítulo por iglesia y luego unos capítulos nos llevaron 2, 3 temas. Yo creo que vamos casi como 30 temas. Entonces, Irra, has estado dormido. 8 meses. Bueno, 8 por 4, 32. No, sí, está al 100 ese Irra, ¿eh? No, sí es cierto. Muy bien. Hermanos, y estudiamos en el capítulo 17 y nada más voy a dar como un repaso de lo que vimos en el capítulo 17, ¿no? Voy a dar un repaso de lo que hemos visto y en el capítulo 17 pudimos ver quién es esta gran ramera que nos habla el capítulo 17. Me gustó hoy ahí que, no sé si fue en esta publicación de Apocalipsis, pero cuánta especulación no hay al estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos, que las personas no quieren profundizar en él porque a uno les da miedo, ¿verdad? O se ha llegado este libro a tomar de tal manera que se ha tomado así como si fuera algo de adivinación, ¿verdad? Y empiezan a estudiar y ¿cuándo van a suceder estas cosas? Y ya están, quién es, quién no es. Pero a la forma que lo hemos estado estudiando, hermanos, pues encontramos que es un libro lleno de esperanza, ¿verdad? Entonces, vimos estamos en el capítulo 17 y pudimos ver ahí quién es la gran ramera, ¿verdad? Decíamos que la iglesia primitiva tenía a Roma como Babilonia, así lo llamaban. Inclusive Pedro en una de sus cartas se refiere a la iglesia de Roma como la iglesia que está en Babilonia. Entonces también vimos
o nos preguntábamos a qué Babilonia se está refiriendo el capítulo 17, si se está refiriendo a la Babilonia o a la Roma de ese entonces, a la Roma de todos los tiempos, o como dice la postura dispensacionalista, a la Roma que ha de venir. Entonces, la postura que nosotros tenemos como iglesia es la Roma que siempre ha estado a través de todos los tiempos, o hablando el mundo, ¿verdad? Que siempre ha estado, pues, a través presente de todos los tiempos, ¿no? Entonces, también vimos, hermanos, vimos también que la Biblia, la Babilonia, dice el capítulo 17, que tiene a las personas intoxicadas. Es así como dice, ¿no? Intoxicadas. ¿Cómo las tiene intoxicadas? Pues con sus ideologías, con sus creencias. Y el capítulo 17 nos decía que están como, pues, embriagadas, ¿no? Y decíamos que una persona que está metida en el sistema del mundo, pues está de esta manera. Está intoxicada con todas estas creencias, con las ideologías, con la cultura de este mundo, pero decíamos que los hijos de Dios estamos en un sano juicio y podemos ver las cosas a través de la lente de Dios, ¿no? Que es así como decimos que sigue el próximo estudio del miércoles. Vamos a ver bajo la lente de Dios la cosmovisión bíblica, ¿verdad? Que tenemos estos estudios a las 10 de la mañana en vivo por Facebook. Entonces, también veíamos en el capítulo 17 cómo el mundo aborrece a Dios y no importa la forma en cómo el mundo disfrace las cosas, pero termina aborreciendo la santidad de Dios. También vimos en el capítulo 17 una mujer ebria de la sangre de los santos. Y decíamos, hermanos, que a través de todos los tiempos siempre ha habido una persecución cristiana, ¿verdad? Y aún se usa la misma religión para la persecución del cristianismo. Entonces, en el primer siglo se usó la religión judaica, ¿verdad? Ellos fueron los que comenzaron siguiendo a los cristianos, luego siguieron ahí los romanos y estuvieron siguiendo también el cristianismo, y a través de todos los tiempos hemos visto cómo ha habido esta persecución. Inclusive yo leía hace ya un tiempo que aún Hitler, antes de iniciar con esta guerra, ¿sabías que el catolicismo romano le hizo una misa para celebrar o bendecir esta guerra que él iba a iniciar? Que fue pues, a través de la persecución tanto de los judíos como cristianos. Entonces, siempre ha habido esto, hermanos. Entonces, vimos ahí en el capítulo 17 que el Señor le dice a Juan, ¿no? El ángel le dice, no debes asombrarte, esto es algo que el mismo Señor Jesús dijo, si a mí me han perseguido, a ustedes los perseguirán. Jesús nunca mintió. Entonces decíamos que cuando prediquemos el evangelio, hermanos, seamos sinceros y que prediquemos un verdadero evangelio. Si tú le dices a una persona que si viene a Cristo, sus problemas se van a acabar, su matrimonio se va a restaurar, sus hijos van a estar bien y que todo va a ser miel sobre hojuelas, estamos mintiendo. Ese no es el evangelio de Cristo, hermanos. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y concluimos en el capítulo 17 con el Cordero vencedor. Y a pesar de lo que estemos viviendo en este mundo, o cómo se maneja el sistema de este mundo, será Cristo el vencedor, ¿verdad? Es Cristo el vencedor y nosotros con Cristo. Y nosotros decíamos, hermanos, que en la historia de esto nosotros estamos del lado ganador. No sabemos cuándo es el día, cuándo es la hora que nuestro Señor Jesucristo vendrá, pero de lo que sí podemos estar convencidos es que estamos de su lado. Y si estamos con Él, ¿quién contra nosotros y Cristo con nosotros? ¿Verdad? Ok, entonces vamos a entrar porque el capítulo 17 viene obviamente ligado al capítulo 18, que está hablando de la misma Babilonia. Y vamos a ir ahí al capítulo 18, versículo 1, capítulo 18, versículo 1, y lo vamos a dejar o lo vamos a titular así tal cual como ustedes lo tienen en sus Biblias. Si traes la Reina Valera 1960, pues lo tienes ahí como la caída de Babilonia, ¿verdad? Ya si traes otra traducción y dice otro título, pues ponle ese título, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo como la caída de Babilonia. Ok, voy a leerlo, capítulo 18, y lo vamos a leer todo corrido, ¿sale? Dice 18 al 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria.
y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Ves cómo es un ángel hablando? Pero después dice que se oye una voz ahí como del cielo, a lo mejor como esta voz que se escuchó cuando Jesús fue bautizado, ¿verdad? Que era la voz del Señor y dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Mira cómo se expresa esta ciudad, ¿verdad? Yo soy reina, no soy viuda y no veré llanto. Dice, por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites. Llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas se han enriquecido a costa de ella, se paran de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidos tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos. Viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se han enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Ahorita seguimos leyendo. Presten atención cómo cada vez este pasaje dice en una hora, ¿verdad? Menos de una hora. Menciona una hora, una hora, una hora. Ok, versículo 20 dice, alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y la voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompetas no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirán más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá
más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, ¿por qué quise leer todo el capítulo y no irme, como lo he hecho otras veces, a agarrar 2, 3 versículos, verlos y luego otros versículos, irnos así sin leer todo? ¿Por qué, hermanos? Pues si estamos leyendo y vemos, podemos notar aquí cómo esta gran ciudad ha sido desolada y cómo dice la Biblia que en menos de una hora ha sido consumida. El 11 de septiembre, hermanos, del 2001, a las 8:45 de la mañana, muchos de los teólogos o que van más a la escatología decían que el 11 de septiembre del año 2001 a las 8:45 de la mañana, el capítulo 18 de Apocalipsis se estaba cumpliendo. ¿Recuerdas que fue el 11 de septiembre del 2001? Fue mi cumpleaños también, soy del 11 de septiembre. Nada, es cierto. Sí, soy del 11 de septiembre, pues, pero no por mi cumpleaños. Ok, hermanos, hubo un ataque terrorista. Hubo un ataque terrorista. A las 8:45 el primer avión se estrella en la torre norte de las, vamos a llamarlo así, de las Torres Gemelas, ¿verdad? Se estrella el primer avión. 20 minutos después se estrella un segundo avión, 17, 20 minutos aproximadamente, en la Torre Sur. Después, como de una media hora del segundo impacto, se estrella otro avión en el Pentágono de Estados Unidos. El cuarto avión, hermanos, también iba, porque fueron 4 aviones los que fueron secuestrados, y el cuarto avión también llevaba un objetivo y un propósito, pero el cuarto avión fracasó, ya que las personas que llevaban a bordo, pues intentaron rescatar el avión y al no poder, los secuestradores, en lo que se alcanzó a grabar en la caja negra, como lo llaman, dijeron no vamos a poder, y lo que hicieron es estrellarse y matar a las personas que iban en el avión. Entonces realmente el cuarto avión falló. ¿Hacia dónde iba? Pues no se sabe porque no logró el objetivo. Entonces, hermanos, aproximadamente a las 9:58 de la mañana, la Torre Sur de las Torres Gemelas se colapsa. En menos de una hora colapsó. Y es ahí donde empezaban a decir los escatólogos, fue en menos de una hora, tal cual como dice Apocalipsis 18. Después, como en 1:40, después del impacto, la torre, otra de las torres, la torre norte, cae. Esa sí tardó 1:40 minutos. Pero, hermanos, realmente con este atentado, pues hubo aproximadamente 3,000 muertos y hubo 6,000 heridos en este atentado que hubo. Entonces, ¿a qué va resumido todo esto? En menos de una hora, Estados Unidos sintió que se derrumbaba. Estados Unidos sintió que estaba en guerra. Las palabras del expresidente que estaban en ese momento fueron estas: un avión, un accidente; 2 aviones, estamos bajo ataque; 3 aviones, es una guerra declarada. Y es así donde Estados Unidos, hermanos, pues empieza a temer porque estaban siendo atacados. Entonces, es por ello que muchos teólogos afirmaban que el capítulo 18 de Apocalipsis se estaba cumpliendo en el año 2001, porque en menos de una hora se habían derrumbado los negocios y comercios internacionales. Recordemos que las Torres Gemelas se llaman World Trade Center, ¿verdad? Que en español sería Centro de Comercio Mundial. Entonces, el comercio mundial estaba colapsado en menos de una hora. Hermanos, pero el hecho de que esto haya sucedido así, esto no nos quiere decir que el capítulo 18 se estaba cumpliendo aquí. Y podemos sacar principios, y esto es lo que ha pasado. Claro que empezaron a lamentarse, a llorar, porque todo esto afectó a todos los países vecinos y a todos aquellos con los que Estados Unidos
importaba o importa, claro que esto sucedió, pero el capítulo 18 no se cumplió en el 2001, hermanos. El capítulo 18 aún no se ha cumplido. ¿A qué hablamos con esto? Nos está hablando que si el Cordero venció, está hablando de un último juicio, donde el mundo será consumido. Recordemos que la postura preterista total, los que dicen que todo esto del capítulo 18 ya sucedió en el primer siglo, dicen que cuando todo eso colapsó fue en el año 70. ¿Dónde fue? Con la destrucción de Jerusalén. Así dicen, hermanos, y tiene mucho, mucho en qué cuadrar y en qué aprender. Y yo no dudo que a lo mejor Juan se estaba inspirando, o el medio del Espíritu Santo lo estaba inspirando en esto que había sucedido en el año 70, porque Jerusalén fue consumida. Dice que su humo llegaba tan alto que todos los que andaban en naves podían ver la destrucción de Jerusalén. O sea, fue algo terrible, hermano. Si tú lees la destrucción de Jerusalén, fue algo terrible. Dicen que las personas que estaban ahí, hermanos, dicen que se comían sus propias sandalias. Se comían sus propias sandalias, se tomaban sus propios orines, porque realmente fue algo espantoso. ¿Y sabes quiénes fueron los que se salvaron más en esa destrucción? ¿Quiénes creen? Los cristianos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya se los había advertido. Cuando vean la ciudad rodeada, ¿qué dice? Huyan, huyan. Y los cristianos cuando empezaron a ver eso dijeron, de eso nos habló Jesús. Eso lo dijo Jesús. Y huyeron, hermanos. Pero bueno, entonces la postura preterista total dice que eso ya pasó. El capítulo 18 ya pasó. La postura dispensacionalista dice, no, esto aún no ha pasado. Y en eso coincidimos con ellos. La postura dispensacionalista dice, esto apenas va a pasar. Todavía falta que se forme todo un sistema mundial, porque recuerden que para ellos Babilonia, para la postura preterista dispensacionalista, para ellos Babilonia no es el mundo, sino un sistema que apenas se va a formar. Pero nosotros como postura preterista parcial decimos que Babilonia es el mundo, y el mundo un día va a llegar a ese juicio, donde el juicio el Señor va a traer juicio en el mundo. De eso estamos conscientes, hermanos, que el mundo está siendo juzgado, pero llegará un día donde el Señor dirá, ya, hasta aquí, basta, como lo hizo con el arca de Noé, en el diluvio, ¿verdad? O sea, mientras Noé estaba construyendo el arca, el mundo estaba siendo juzgado. Pero una vez que Noé sube al arca, es el mismo Señor quien cierra la puerta y viene el diluvio, hermanos. El arca se está preparando. El arca se está preparando. Quien cierra la puerta es el Señor. Entonces, muy bien, vamos a ver este pasaje de esta manera, hermanos. Vamos a verlo con el primer punto, que lo voy a llamar aquí, voy a tratar de terminarlo, que el primer punto es extra ha caído Babilonia. ¿Por qué? Porque el primer punto lo podemos ver con el anuncio de la caída de Babilonia, ¿verdad? ¿Te acuerdas? A lo mejor aquí no nos tocó, pero cuando ves películas que los niños vendían periódico, extra, en Comala, ¿sí? Ah, Comala, ¿tú vendías periódico también? ¿Usted también lo llevó? Ah, ¿y usted sí decía extra? Ah, La Voz de Colima. Pero bueno, a mí nunca me tocó ver eso, pero sí veía en las películas, ¿verdad? En las del Pepe el Toro y esas de que extra vendían el periódico. Pero vamos a ponerlo así, hermanos. Entonces, se está anunciando la caída de Babilonia. Versículo 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Uziel, a ver, si nosotros decimos, bueno, antes de eso, la iglesia primitiva, hermanos,
tenía que escuchar este mensaje. No es porque el Señor tenga que anunciarlo, sino que la iglesia primitiva tenía que escuchar este mensaje de que Babilonia ha caído. Babilonia ha caído. Recordemos, hermanos, cómo los cristianos del primer siglo estaban sufriendo. Ahora el cristianismo, hermanos, para muchos es algo más. Es más que estilo de vida, vamos a llamarlo como ¿cómo se le dice esto? Un pasatiempo, ¿verdad? Ahora ya hasta la familia Montaner son cristianos y hasta hacen su reality show, ¿no? De que ya andan aquí, que andan allá, llevan el cristianismo como se quiere, a la manera que se quiere. Hermanos, el cristianismo no se lleva como uno quiere. El cristianismo se tiene que llevar como dice la palabra de Dios. Dijera la hermana Yuri, ¿verdad? Yo me he visto así de sensual porque a mí mi pastor me deja. Pues tu pastor es tu marido. Y si no te vistes así, pues no vendes. O sea, realmente no. La Biblia nos manda a llevar otras cosas, hermanos, no como nosotros creamos. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva tenía que escuchar este mensaje porque la iglesia primitiva estaba siendo perseguida. La iglesia primitiva estaban siendo perseguidos, ejecutados, los usaban para diversión. Hermanos, pero no solamente la iglesia del primer siglo tenía que escuchar esta noticia, sino la iglesia de todos los tiempos. Ese mensaje era para los del primer siglo, pero también es para la iglesia de hoy, hermanos. Para la iglesia de hoy, este mensaje es para nosotros también. Extra, Babilonia ha caído. Ha caído. ¿Y por qué Dios tiene que dar este mensaje? No es porque nosotros dudemos de Dios, ni dudemos de su palabra, de que Dios no vaya a hacer las cosas. Dios no es hombre para que mienta, hermanos. Nosotros creemos en un atributo de Dios que se llama que Dios es inmutable. Y la palabra inmutable es que Dios no cambia. Dios no cambia, hermanos. Dios no cambia. Lo que Dios ha dicho lo va a hacer. Entonces, por eso esa frase de que la oración mueve la mano de Dios es una oración falsa, hermanos. La oración no mueve la mano de Dios. La oración no mueve la mano de Dios. Tus oraciones no mueven a Dios. ¿Para qué oramos nosotros? Porque en la oración encontramos ¿qué? La voluntad de Dios. Yo no veo, Pablo 3 veces oró y dijo, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le respondió el Señor? Bástate en mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces como la oración no mueve la mano de Dios, no voy a orar. No, necesitamos orar, es un mandato orar. La oración la necesitamos nosotros. Dios no necesita de nuestras oraciones, pero nosotros sí necesitamos orar a Dios porque en la oración nuestro corazón es reconfortado. Nuestro corazón es reconfortado. En nuestra oración encontramos la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, hermanos, si este mundo, hermanos, este mundo será consumido y el Señor nos anuncia la caída de este mundo a la iglesia de ese tiempo, a la iglesia de todos los tiempos, hermanos. Esa palabra, al escuchar la iglesia del primer siglo y al escucharla aún nosotros, ahora en este siglo, escuchar que Babilonia ha caído, eso trae, hermanos, eso conforta nuestra alma. Eso nos alienta a seguir en esta vida y a seguir caminando y luchando. Porque si Babilonia ha caído, ¿qué quiere decir, hermanos? Que nuestro Señor Jesucristo viene. Que nuestro Señor Jesucristo ya vino. Si este mundo es consumido, es porque nuestro Señor Jesucristo ya vino o Él viene. Entonces, hermanos, el ángel da este anuncio. Babilonia ha caído. Y dicen, a ver, pues si eso es algo que todavía no sucede, ¿por qué el ángel habla de algo como pasado? O vamos a llamarlo así, o en el presente, ¿no? Babilonia ha caído, si eso aún no sucede. Hermanos, recordemos que en la escatología vamos a encontrar el algo como ya, pero todavía no, ¿verdad? Que nosotros ya estamos en los últimos tiempos, pero todavía no. Porque aún en los tiempos de Pablo decía que ya estábamos en los últimos tiempos.
hace 2000 años, ya, pero todavía no. Y esta es la manera que está refiriéndose Juan. Ha caído ya, pero todavía no, porque el mundo ya ha sido juzgado. ¿Recuerdas que eso dijo Jesús? Este mundo ya ha sido juzgado. Pero aún falta, ya ha sido juzgado, pero aún falta que el Señor Jesucristo venga por segunda vez, ya no como cordero, sino como juez, y ponga un fin a este mundo. Dice el versículo 3 ahí de Apocalipsis, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Hermanos, recuerda que esto mismo lo vimos en el capítulo 17, la Babilonia, y decíamos que Babilonia es este mundo. El mundo tiene a las personas intoxicadas con todas sus ideologías, con sus creencias, con sus placeres. Y cuando hablamos que una persona está intoxicada, una persona está embriagada, estamos hablando que está bajo los efectos del vino. Hermanos, una persona bajo los efectos del vino no está en sus 5 sentidos. Comienza a decir incoherencias, comienza a querer buscar pleito, ¿qué? ¿Qué no sé qué? Mi amor, estás hablando al espejo. Pues sí, pero me está viendo feo. Y está intoxicado. No está en sus 5 sentidos. Hace cosas que no son correctas. Inclusive algunos hasta alucinan, ¿verdad? De su embriaguez. Y es lo que dice este pasaje, que las personas de este mundo, con las ideologías, con las creencias, con sus placeres, están embriagados. ¿Cómo es posible que alguien que está casado con su mujer busque un amante y le diga, tú eres el amor verdadero? Tú eres la mujer que Dios tenía para mí. ¿De verdad? Solamente un borracho lo dice. Solamente alguien que no está en sus 5 sentidos lo dice. Está embriagado de su pecado. ¿Cómo es posible que alguien que es hombre, que tiene un miembro masculino, se mira al espejo y diga, yo soy una mujer? ¿Por qué? Porque el miembro no me define si soy mujer. Lo que me define ahora es mi género, lo que yo me sienta. Dios se equivocó. Me dio este cuerpo de hombre, pero dentro de mí vive una mujer. Hermanos, solamente alguien que está embriagado, que no está en sus 5 sentidos, puede decir eso. Puede decir eso. Y aún nosotros, hablando esta verdad, escuchaba a una persona que estaba debatiendo y le decía a personas de 40, 50 años que están con eso y le decía, defíneme qué es una mujer. Y decían, no sabemos definirte qué es una mujer. Y decía, hermanos, en el siglo XXI, las personas de 40, 50 años no saben definir qué es una mujer. Es una realidad, hermanos. Porque ahora tener útero, tener pechos, tener una vagina, perdón, lo hablo con todo respeto, eso no te define que seas una mujer. Cuando la Biblia dice que sí, hermanos. Cuando la Biblia dice que sí. Y luego todavía dice, no necesitamos hombres para seguir poblándonos, para seguir reproduciéndonos. Pues, ¿cómo no? Entonces, ¿cómo? Hermanos, solamente alguien embriagado en el pecado puede pensar y actuar de esta manera. Y actuar de esta manera. Y es lo que habla, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación. Hermanos, ¿y en qué nación no se habla esto? ¿En qué cosas no se piensa esto? Dice, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites. Hermanos, el mundo es delicioso, ¿sabías? Claro que lo sabes. El pecado es sabroso, hermanos. Si el pecado no fuera deleitoso, si el pecado no fuera sabroso, no lo haríamos. Pero el pecado es deleitoso, hermanos. Tengamos cuidado, hermanos, porque eso nos manda lo que para nosotros o lo que para el mundo las cosas son deleitosas, son sabrosas. Para Dios es abominación. ¿Cómo yo sé que soy una persona que ha nacido de nuevo? ¿Cómo yo puedo estar seguro de mi salvación?
porque a partir de ahora luchas todos los días con tu pecado. Todos los días. Tú no eres cristiano porque una vez en el 2003 yo me arrepentí de mis pecados y ya. Yo soy cristiano porque allá en el 2003 una vez oré y hablé en lenguas. Por eso soy cristiano. No, tú eres cristiano porque todos los días luchas con tu pecado. Tú eres cristiano porque amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece. Si tú no amas lo que Dios ama y aborreces lo que Dios aborrece, pues no eres creyente, porque Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí. El que es amigo del mundo es enemigo de Dios. No hay, dijera mi abuelita, no hay medios chiles, medias tintas, es o no es. Entonces, hermanos, vemos el extra, Babilonia ha caído. Vemos al segundo punto, que el Señor nos hace un llamado a salir de Babilonia. Nos hace un llamado a salir de este mundo. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. ¿Ves cómo es un mandato al que el Señor nos hace? No dice aquí, si ustedes quieren, salir de ella, pueblo mío. Como ustedes lo vean, pueblo mío. No, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Hermanos, el hecho de que casi todo el mundo crea tener una ideología como bien, no quiere decir que esté bien. Aunque el mundo diga, yo soy reina, viuda y no veré llanto. Yo estoy bien, mira, estamos bien. Ustedes están en contra del mundo. ¿Recuerdas a ese Antipas que se menciona en Apocalipsis? Antipas, dice el Señor, Antipas, mi siervo fiel. Hablando de una de las iglesias, no recuerdo en cuál iglesia es ahorita, pero dice Antipas. A ver, ChatGPT, a ver si lo busca. ¿En qué iglesia está? Irredmi, ChatGPT. Donde está, se menciona Antipas, mi siervo fiel. Los historiadores dicen a la iglesia de Pérgamo, ¿verdad? Habla de Antipas, mi siervo fiel. Algunos historiadores dicen que Antipas estaba en el Coliseo romano, y cuando todos se pararon para decir Ave César, todo el mundo se paró y Antipas no se paró. Y le dijeron, Antipas, si no te levantas y das gloria al César, el mundo está contra ti. Y Antipas respondió, si el mundo está contra mí, yo estoy contra el mundo. Y después de eso, Antipas le dieron cuello. Hermanos, si el mundo es Babilonia, ¿cómo el Señor nos manda a salir de aquí? ¿Cómo el mundo nos manda a salir de este mundo? ¿Tenemos que ir en un cohete espacial a otro planeta para salir de este mundo? ¿O tenemos que aislarnos como lo hacen los monjes a un lugar para no contaminarnos en el mundo o con las personas? ¿O tenemos que suicidarnos o quitarnos la vida para no estar en este mundo? Hermanos, claro que no. Por supuesto que no, hermanos, pero necesitamos entender que el cristiano está exiliado. El cristiano está en un exilio. ¿Y qué es un exilio, hermanos? El exilio implicaba una separación involuntaria de la persona, en la persona de su hogar, su familia y su cultura. Hermanos, estamos en este mundo,
pero no somos de este mundo. Eso lo dice el Señor. ¿Recuerdas aquel, ya lo habíamos mencionado, recuerdas a Daniel? ¿Qué fue Daniel? Un exiliado. Daniel fue separado de su familia, de su ciudad, de su cultura, fue separado, fue llevado ¿a dónde? A Babilonia. Fue llevado a Babilonia. ¿Y dónde los puso el rey? En un calabozo. Ahí los metió, en una cárcel, en una celda fría. Los llevó a su palacio. Jovencitos de 14 años viviendo en el palacio del rey. Y todavía el rey les dijo, pueden comer de mi bebida, pueden tomar de mi vino, pueden hacer, miren lo que yo les ofrezco. ¿Quién les ofrece esto? ¿Te imaginas un adolescente de 14 años viviendo en el palacio del rey, teniendo su comida, teniendo su vino, aprendiendo de su cultura? ¿Pero qué hizo el joven Daniel y sus compañeros? No se contaminaron con la comida del rey. Y yo siempre he dicho, ¿quiénes eran los papás de Daniel? Que un adolescente de 14 años tenía sus convicciones más firmes que tú y yo. 14 años y dijeron, yo no me contamino de la comida del rey. No veas a tu hijo que está chiquito. Puede tener convicciones. Aún en esa edad puede nacer de nuevo. Puede nacer de nuevo. Aún en esa edad. Yo conozco la vida de un pastor que a los 9 años nació de nuevo. A los 10 años su pastor se fue, dejó la iglesia y a los 10 años él empezó a pastorear la iglesia porque los que estaban ahí no sabían leer. Y él sí. Empezó a pastorear y murió a los 90 y tantos años. Y era el pastor y mentor de Chuy Olivares, el hermano Pablo Hunter, hasta que el Señor se los llevó. Y iba al instituto bíblico y nos predicaba y ya no veía y empezaba no ocupaba apuntes como yo. Y decía, abran su Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 3. Y el que la abría se equivocaba. Te dije versículo 3. No veía los versículos, se los sabía de memoria. Hermanos, ya me estoy yendo por otro lado. Daniel capítulo 1, versículos del 1 al 8. Daniel 1, del 1 al 8. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase la letra y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey la ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino del que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Mira, Nabucodonosor era tan sabio terrenalmente que dijo, solamente me bastan 3 años para arrancar del corazón de un adolescente a Dios. Sus principios, sus creencias, su cultura. 3 años viviendo en mi palacio. Y esto de tener algo, ¿cuánto fue el ministerio de Jesús? 3 años. 3 años con sus discípulos. Eso no lo tenía aquí anotado, pero bueno. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. Y esto, el jefe de los eunucos puso nombre a Daniel Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Hermanos,
Repito, no olvidemos que Nabucodonosor se llevó cautivo al pueblo, se lo llevó a vivir al palacio del rey para poder arrancar los principios, las creencias, los pensamientos que estos adolescentes que tenían, porque quieras o no, tenían el concepto, la creencia de un Dios verdadero, del único y Dios verdadero. Y él dijo, yo me encargo de arrancar del corazón de los jóvenes lo que es Dios. Hermanos, ¿no se parece mucho a nuestros días? ¿Qué diferencia hay de esa Babilonia a la Babilonia que tenemos hoy? Que ya no ocupas llevar a tu hijo al palacio del rey, si en el bolsillo traen el palacio del rey. En el bolsillo traen todo, hermanos. En el bolsillo, no, mi hijo tiene 9, yo le voy a dar un celular. Hermano, cuidado, cuidado, cuidado. Yo se lo tengo bien checado. Mi mamá checaba también a mi hermano, a los 17 fue papá. Cuidado, hermanos. Cuidado. Hermanos, la Babilonia de este mundo está tratando de babilonizar a tus hijos. Quiere impregnarlos de sus creencias, de sus tradiciones, de sus dioses. Quiere sacar al Dios que tú le has predicado, que tú le has enseñado de sus corazones. Quiere llevarlos a su palacio, hermanos. Quiere llevarlos a su palacio. Hermanos, para muchos adolescentes hoy Peso Pluma es el modelo a seguir. Peso Pluma. ¿Cómo pues, hermanos? ¿Cómo pues? Lo que diga él, lo que diga es, ya nadie quiere, dicen por ahí, ya nadie quiere ser doctor, nadie quiere ser veterinario, nadie quiere ser contratista y arquitecto, ahora todos quieren ser influencers. Influencers. ¿Te imaginas, hermanos? ¿Te imaginas? El mundo es atractivo, el mundo es seductor y las cosas cada día cautivan más nuestros ojos y los ojos de nuestros hijos, hermanos. Las cosas cada vez son más sensuales, que pueden desviar la mirada de nuestros hijos, la mirada nuestra, hermanos. Pero nosotros estamos, repito, exiliados en este mundo. Vivimos en el palacio del rey, pero no nos contaminamos de la comida del rey ni de su vino, hermanos, de sus placeres, de sus culturas. Jesús lo confirma de esta manera. Juan capítulo 17, versículo 14. Juan 17, 14. Juan 17, 14 al 18. Juan 17, 14 al 18 dice, yo les he dado tu palabra. ¿Y el mundo qué hizo? Hermano, no te sientas mal si tu abuelita ya te dijo, si eres cristiano ya no eres mi nieto. No te sientas mal. Si tu tía te dice, ya no eres mi sobrino. Como yo les he dicho, ¿no? Esa tía que llegó a mi casa y me tocó ahí y me dijo, ¿que te hiciste cristiano? Y le dije, sí, yo hubiera preferido que te hubieras hecho marihuano mejor en lugar de cristiano. Imagínate si me hubiera puesto a llorar por eso. Dale, iba a decir, tanto sobrino que tiene marihuano y se tienen muchos ya, ¿para qué? Pero bueno, tiene muchos marihuanos y pocos cristianos, ¿verdad? Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué dijo Jesús en la oración de Jesús? Señor, no los quites de este mundo, sino guárdalos del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Pero ¿de qué forma nos va a guardar el Señor? ¿Sabes de qué forma nos va a guardar el Señor? Aquí dice el versículo 17, está la clave. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Cómo el Señor guarda a un cristiano del mundo? Con su palabra.
Una vez estaba escuchando a una persona que decía, ¿yo cómo sé que el Espíritu Santo habla mi vida? Y decía una muchacha, no, pues mira, así hablaba, no, pues mira, tú cuando sientes que el Espíritu Santo habla tu vida es porque, así como pues, escucha la voz de tu mamá, así escucha la voz del Espíritu Santo. Te pueden hablar 20 personas, pero tú identificas la voz de tu mamá. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Yo nunca he escuchado la voz de Dios audible. ¿Dónde escucho yo la voz de Dios? ¿O dónde puedo ver la voz de Dios? En su palabra. ¿Cuándo yo sé que el Espíritu Santo habla mi vida? Cuando me habla con su palabra. Cuando vienen los versículos a mi vida. Cuando alguien me ofende y la palabra de Dios dice, perdona, porque el Señor Jesús en la cruz dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí me está hablando el Espíritu Santo. Es ahí donde el Espíritu Santo nos habla. ¿Cómo yo me guardo de las cosas de este mundo, de este mal? Cuando vivo en su palabra. Pero si yo no leo la Biblia, si yo no vivo su palabra, no voy a vivir en santidad. ¿Qué es la palabra santidad? Apartado del mal. Por eso dice, líbralos del mal. ¿Cómo? Viviendo en su palabra. Entonces, hermanos, el Señor Jesús no rogó porque el Señor nos quitara de este mundo, sino que nos guardara del palacio del rey, de sus placeres, de sus contaminaciones, del mal. Pablo lo dijo de esta manera, Romanos capítulo 12, versículo 2, se lo saben de memoria. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. En la palabra Dios para todos dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios cambie su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán saber lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Pero ¿qué dice? No vivan según el modelo del mundo. No vivan según el modelo del mundo. Hermanos, cuidado con vivir al modelo de este mundo. Tengamos cuidado. Es muy fácil amoldarnos. Por eso tenemos que estar en su palabra, porque esa nos ayuda, repito, a vivir en santidad. Santifícalos en tu verdad. Entonces, es por eso que el Señor dice, salid de ella, pueblo mío. Salid de esta Babilonia. ¿Por qué? Porque el mundo será destruido. Su hora va a llegar, hermanos. ¿Cómo dice ese dicho? No hay tiempo que no se... Va a llegar, hermanos. Va a llegar. Va a llegar. Hermanos, yo tengo 37 años y digo, me acuerdo cuando tenía 15. ¿Cómo pasaron tan rápido estos años? ¿Cómo pasaron tan rápido? Y los que tienen 40, 50, 60 dicen, me acuerdo cuando tenía 20. ¿Cómo pasaron 40 años tan rápido? Como si hubiese sido un sueño. Se llega la hora, hermanos. Se llega la hora. Pedro nos dice, hermanos, fíjate, el Apocalipsis 18:8 dice, por lo cual, Apocalipsis 18:8, creo que no voy a alcanzar a terminar. Apocalipsis 18:8 dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Hermanos, ¿eso no se te asimila a lo que dice Pedro, que será cómo será el final de este mundo? Por fuego. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro 3, del 9 al 13. Segunda de Pedro 3, del 9 al 13. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿qué dice Pedro? Pero el día del Señor vendrá
como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, otra vez encendiéndose, serán desechados y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Mientras el mundo, hermanos, sea juzgado, sea exterminado, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Tierra nueva. Y voy a ir aquí, hermanos, vamos a ir un poco rapidito. Vamos a entrar al versículo 9, donde podemos ver un lamento de los enemigos de Dios. Los enemigos de Dios lamentándose. Pero fíjate aquí lo impactante, los enemigos de Dios lamentándose. ¿Pero por qué se lamentarán? ¿Por el pecado que han hecho? Vamos a leer por qué se lamentan. Y los reyes de la tierra, versículo 9, han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentaciones sobre su pecado. Así dice. ¿Por qué lloran y se lamentan? Por ella, por el mundo, no por lo que estaban haciendo mal, no por sus pecados. Lloran y se lamentan por ella cuando vean el humo de su incendio, preparándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ay, ay de la gran ciudad Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentaciones sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre y de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite. Vamos a brincarnos hasta el versículo 15, hermanos. Los mercaderes de estas cosas, que han sido enriquecidas a costa de ella, se paran lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino, de púrpura y de escarlata, y estaban adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros, todos los que trabajan en el mar, se paran de lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Es por ello que algunos escatólogos decían de aquí que cuando las torres gemelas fueron destruidas, pues había muchos barcos y navegantes viendo cómo la ciudad, y ahí se estaba cumpliendo. Pero esto no se refiere, hermanos. Recordemos que todo lo que está describiendo aquí Juan se refiere a lo que había pasado en la Babilonia actual. Y habla de la mercadería que se hacía en la Babilonia actual, que había sido, pasada, lo que había hecho la Babilonia en el pasado. Babilonia fue un imperio grandísimo, hasta el grado que Nabucodonosor hizo un imperio tan grande que dijo: mira todo lo que he hecho, ¿qué como Babilonia? Todo lo que yo he formado. Entonces, cuando dice aquí que los reyes lloran por sus fornicaciones, no lloran por un arrepentimiento, hermanos. Le lloran al mundo, le lloran a sus deleites, a sus placeres, a su ideología, a su cultura. A estas cosas lloran y lamentan por esto. Hermanos, tengo una pregunta. ¿Por qué lloras tú? Porque Jesús dijo: bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos serán consolados. Pero la pregunta es: ¿por qué tú lloras? Por las cosas que has perdido en el mundo y que dices: eso perdí, eso me duele haberlo perdido.
por las cosas que perdiste en el mundo o lloras por tu pecado? Te lamentas de tu pecado. Por ahí cuando Jesús dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados, se refiere a aquellos que lloran su pecado, aquellos que se lamentan y dicen, Señor, perdóname, porque esto lastima tu corazón, esto te ofende, perdóname, Señor, eres bienaventurado. Porque serás consolado. ¿Por qué? Porque el Señor te perdonará. Te perdonará. Pero estos, ¿de qué los va a perdonar si no se lamentan por su pecado? Se lamentan por los deleites, por los placeres. Dice que aún los mercaderes lloran. Aún los mercaderes lloran. ¿Por qué? Porque ya no van a hacer el dinero. Porque hay personas que viven creyendo que vinieron a este mundo solo para hacer dinero. Y su Dios es el dinero. ¿Dios está peleado con el dinero? Para nada. Dios está peleado por aquel que tiene amor al dinero. Porque ¿qué dijo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? La raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero. ¿Por qué? Porque el dinero se ha convertido en su Dios. Idolatran su Dios, idolatran el materialismo y el consumismo. Idolatran, yo quiero tener esa casa, yo quiero tener este carro, yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro. Yo cuando me muera quiero dejarle a mi hijo, a cada uno quiero dejarle una casa, quiero dejarle un carro, quiero dejarle un patrimonio. ¿De qué te vale si te vas a morir y se van a morir ellos y su vida se va a perder en el infierno? ¿De qué vale? ¿De qué vale? Que le dejes un buen patrimonio a tus hijos para que no sufran en este mundo, si van a sufrir toda una eternidad. Porque los has enseñado igual que tú a ser materialistas y a vivir en este consumismo. Quiero más, quiero más, quiero más. Repito, hermanos, el Señor no está peleado con el dinero, sino con el amor al dinero. Joven, ¿de qué te jactas que tienes un buen trabajo, que te va bien, que quieres un buen matrimonio, si no eres creyente? Pastor, ayúdeme a orar por una muchachita de Dios. Pero si tú no eres cristiano, ¿qué culpa tiene la muchachita de Dios? Si tú no eres creyente, cuidado con eso. Y el mismo Santiago dice, Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 3. Santiago 5, del 1 al 3. Vamos ahora ricos, llorad y aullad por la miseria que os vendrá. Fíjate, como dice Apocalipsis, por la miseria que os vendrá. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polillas. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Fíjate lo que dice Santiago, aullad, lloren, lamentense, porque este día vendrá. Hermanos, y de estas cosas el Señor nos manda salir de ellas. De todas estas nos manda salir de ellas. Hermano, qué triste que podemos ver cómo la gente ahora vale por lo que tiene. Dime qué tienes y te diré cuánto vales. Dependiendo lo que tengas, vales. Los jóvenes, ¿por qué estudian una carrera hoy? ¿Por pasión? ¿Por gratitud? No, ¿dónde gano más? ¿Dónde voy a generar más? ¿Qué carrera me da más dinero? Y después estás trabajando amargado, pero ganando bien. Pero amargado, no por pasión, no por deleite. El albañil bien contento, chiflando, pegando ladrillo en el sol, y tú ganando millones, pero amargado, sin familia, sin hogar. Hermanos, vales por lo que tienes. Por lo que tienes. A ver, ¿qué carro llegó? No, atiéndela bien. ¿Qué ropa trae? No, pues viste bien. Vales por lo que tienes. ¿Dónde viajas? No, este no sale aquí de Coquimatlán, de aquí del río. ¿Eso qué, hermanos? Y vemos las fotos de Facebook llenas de idolatría. Viajes, carros, casas, presumimos todo. Pero ¿por qué no presumes un pleito? Aquí con mi esposa peleándome. ¿Ah, que no?
¿Por qué no tomamos en Facebook aquí, metiéndola de crédito? ¿Ah, que no? Pagando el interés sobre el interés. Hermanos, y como cristianos podemos caer en esto, hermanos, de poder ver a las personas por lo que valen. ¿No se los advirtió Santiago a la iglesia? ¿Y no les dijo eso Santiago? Si ven que viene un rico y le dicen, siéntate aquí, pero ves a un pobre, tú siéntate allá. Dice, ¿qué no están haciendo acepción de personas? ¿Por qué? Porque la iglesia en eso cayó. El pastor nomás se junta con los que tienen billetes. Con los que tienen billetes. Así una vez se fue una persona y dije, es que el pastor es bien elitista con los de billetes. Dije, yo no sabía que teníamos hermanos con billetes en la congregación. O díganme quiénes son. No es cierto, hermanos. Hay algunos de ustedes que me han invitado a comer a un buen restaurante y voy, como hay otros que me han invitado a comer a su casa con el patio de tierra y ahí me aviento el pozole. Buenísimo. Sale igual. No vales por lo que tienes. Vales por quien te compró. Estamos comprados con la misma sangre, la sangre del Cordero. Todo, ya voy a terminarlo, hermanos, porque sí quiero terminarlo ya, voy sobre el final. Todo piloto y marino que trabajaba en el mar dice que se lamenta. Se lamenta. Todo piloto y marino que trabajaba en el mar se lamenta. Hermanos, si esto está haciendo una referencia a lo que era la Babilonia pasada. ¿Por qué? Porque por medio de la mercadería marina se incluían materias primas, hasta productos manufacturados de lujo, pero aún esclavos para la ciudad. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Sabes qué dice aquí Juan? Se terminó la esclavitud humana. Si no hay Babilonia, no hay esclavos para trabajar en ella. Se acabó. Se acabó. El tiempo del Señor llegó, vino y su juicio lo ha traído. Y el cuarto punto, hermanos, no hay mucho que ponerle, solamente leerlo. El Señor nos manda a regocijarnos de la caída de Babilonia. Con esto voy a terminar leyendo estos versículos. Versículo del 20 al 24 de Apocalipsis 18. Regocijarnos de la caída de Babilonia. Alegrarnos de la caída del mundo. Pero mi casa, mi carro, alégrate. Vas a un nuevo mundo. Vas a una tierra. Será toda esta gente que viene a recibirnos. Y dice el misionero, no sé,
Y cuando llegan se dan cuenta y bajan, comienzan a pasar en medio de la gente y la gente no los pela. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que dentro del barco también venía un músico muy famoso. Y era con el músico. Y la mujer se lamenta y dice: mi amor, 30, 40 años hemos servido al Señor, estamos aquí, yo creí que venían a recibirnos, aunque sean los hermanos, y le dice: mi amor, no te equivoques, aún no hemos llegado a casa. Aún no hemos llegado a casa. Pronto llegaremos a casa. Hermanos, vamos a llegar a casa algún día. Esta Babilonia no es nuestra casa. No es nuestra casa. Nuestra casa es celestial, no hecha por manos humanas, sino por nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí lo vamos a dejar, hermanos. Vamos a orar para finalizar. Perdónenme que les haya robado 10, 15 minutos de más, pero quería concluir el capítulo 18. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, porque podemos estudiar, Señor, y podemos ver este libro tan lleno de esperanza, Señor. Porque no estamos angustiados ni fascinados en buscar quién es, cuándo vendrá, quién es esto, quién es aquello. No, Señor, sino que cada vez que estudiamos, en lo que nos enfocamos es en ver tu gloria y tu majestad. En cada página de este libro, Señor, en cada versículo de este libro, podemos encontrar a un Dios trino. Podemos encontrar a un Dios que reina sobre esta tierra y que nada se sale de sus manos. Y sobre todo podemos encontrar, Señor, un juicio para este mundo y una gloria venidera para aquellos que hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Y como lo hemos dicho, Señor, estamos en esta guerra. No sabemos, Señor, cómo vamos a terminar esta guerra, pero lo que sí estamos convencidos, que estamos del bando de los buenos, que estamos en tu bando, Señor, que somos tus hijos y que terminaremos reinando contigo. Yo te doy gracias por esta iglesia local, gracias por cada persona que vino, por cada hermano, que así como le trajiste con bien, puedas permitir, Señor, que regresen con bien a sus hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Que el Señor me les bendiga. Nos vemos. ¿Hay algo? ¿No? Solamente el domingo, ya basta. El domingo, 8:45. Los invitamos a la oración de las 8:45. 9:30 el servicio. Domingo, evangelismo a las 6 de la tarde, ahí con el hermano Israel. Y no se olviden de Congreso de Mujeres, por favor. No sé si se están registrando, Gaby, o no ocupan registro esta vez.